En el Yukón, el invierno no llega, se impone. El frío no solo congela el agua, también ralentiza los pensamientos y vuelve frágil la voluntad. Durante 4 meses trabajé como vigilante de rutas de hielo, caminos temporales que se forman sobre ríos congelados para permitir el paso de camiones de carga. Es un trabajo solitario, silencioso, diseñado para hombres que no temen quedarse a solas con su mente durante la noche. La primera vez que lo escuché, pensé que era el hielo acomodándose, un crujido profundo, irregular, pero luego volvió a sonar, esta vez con un patrón claro, pasos, lentos, pesados, rítmicos. Provenían de debajo del río congelado, justo bajo mis botas. Me arrodillé, apoyé la mano sobre la superficie y sentí vibraciones suaves, como si alguien caminara tranquilamente bajo el hielo, ignorando el agua, la presión y el frío extremo. Encendí la linterna y vi una silueta oscura moviéndose bajo la capa transparente. Tenía forma humana. Caminaba erguida, con los brazos pegados al cuerpo, avanzando en línea recta. Cuando se detuvo justo debajo de mí, alzó la cabeza. Sus ojos no brillaban, parecían absorber la luz. Sonrió. El hielo comenzó a temblar levemente. No escuché su voz con los oídos. La sentí dentro del cráneo, clara y serena. Aquí abajo nunca estamos solos. Esa noche no dormí. Pensé que el cansancio y el aislamiento me estaban jugando una mala pasada. Pero las noches siguientes, los pasos regresaron. Siempre a la misma hora, siempre un poco más cerca. No dejaban huellas, no rompían el hielo, simplemente caminaban. Una semana después, un camionero desapareció en plena ruta. El hielo estaba intacto. No había grietas ni señales de ruptura, solo marcas circulares bajo la superficie, como si alguien hubiese estado esperando. Ahora entiendo que no se los lleva por la fuerza. Los observa, los estudia. Espera a que el frío desgaste la mente y el silencio haga su trabajo. Entonces les habla, los invita a bajar, a caminar con él. Y cuando el invierno cubre el río por completo, ya no hay diferencia entre estar vivo y seguir caminando bajo el hielo. Conducir por el Yukón durante la noche es aceptar que el mundo se reduce a un par de faros y una línea blanca que atraviesa la nada. No hay pueblos cercanos, no hay luces, no hay señales de vida. Por eso siempre mantengo la radio encendida. El sonido constante evita que el silencio empiece a hablarte con tu propia voz. Aquella noche, a más de 400 kilómetros del último asentamiento, la estática se interrumpió de golpe. Una voz masculina, grave y pausada, emergió con claridad absoluta. No presentó música ni identificó estación alguna. Simplemente comenzó a hablar. Conductor del kilómetro 417, reduce la velocidad. Obedecí sin pensarlo. La voz continuó describiendo detalles imposibles. El desgaste del volante, el olor del café frío, el pensamiento exacto que estaba cruzando por mi mente en ese momento. Intenté cambiar la frecuencia, apagar la radio, incluso cortar el motor, pero el sonido seguía fluyendo como si viniera desde dentro del vehículo. Entonces dijo algo que me heló la sangre. En 3 curvas verás a alguien reflejado en el retrovisor. No mires. Miré. No había nadie en el asiento trasero, pero mi reflejo sonreía y yo no. La señal se llenó de susurros superpuestos, voces lejanas que gritaban nombres, fechas, lugares cerrados. La voz principal regresó, ahora más cercana. Transmitimos desde donde ya estuviste. La carretera comenzó a repetirse, las mismas curvas, las mismas señales oxidadas. El kilometraje dejó de avanzar. Cada vez que la voz hablaba, anticipaba algo que ocurría segundos después, como si el tiempo le perteneciera. Frena, respira, no gires. Cuando finalmente la señal se cortó,
El silencio fue peor. Al amanecer llegué a una estación de servicio abandonada. Pregunté por la frecuencia. Nadie la reconoció. No existía registro, ni torre, ni licencia activa en toda la región. Desde entonces, cada vez que enciendo el motor, la radio se activa sola. La voz regresa. Ya no describe el entorno. Ahora narra mis decisiones antes de que las tome. Y a veces, entre la estática, escucho mi propia voz transmitiendo desde algún lugar del camino, pidiendo que no siga avanzando. En el Yukón, los ancianos repiten una advertencia que nadie escribe en los mapas. Cuando cae la noche, no sigas las luces del bosque. No importa si parecen linternas, fogatas o señales de auxilio. Dicen que no pertenecen a nadie que quiera ser encontrado. Yo escuché esa advertencia muchas veces. Nunca pensé que sería para mí. Formaba parte de una expedición invernal cuando me separé del grupo. La tormenta de nieve redujo la visibilidad y el viento borró nuestras huellas en minutos. Entonces la vi, una luz blanca entre los pinos, estable, a la altura de un hombre. Pensé que era uno de los guías. Grité, pero no hubo respuesta. La luz comenzó a moverse lentamente, internándose en el bosque. La seguí. No avanzaba rápido. Siempre se mantenía a una distancia justa, como si supiera cuánto podía caminar antes de que dudara. El GPS dejó de funcionar. La brújula giraba sin sentido. El viento desapareció de golpe y el bosque quedó sumido en un silencio antinatural, tan denso que podía escucharse la sangre correr por las venas. Después de horas caminando, la luz se detuvo, parpadeó una vez y se apagó. La oscuridad fue total. Entonces escuché pasos a mi alrededor. No corrían, me imitaban. Cada vez que respiraba hondo, algo respiraba igual. Cuando movía un brazo, la nieve crujía en varios puntos a la vez. No podía verlos, pero sentía que me observaban con atención paciente. Una voz habló desde la negrura. Era mi voz. Aprendimos bien. El pánico me hizo correr sin rumbo. Tropecé, caí, me levanté. Las voces se multiplicaron, repitiendo mis propios pensamientos en susurros desfasados. Cuando finalmente amaneció, el bosque parecía normal. Encontré el camino de regreso sin entender cómo. Los ancianos me dijeron que tuve suerte. Las luces no atraen cuerpos, atraen patrones. Observan cómo caminas, cómo hablas, cómo reaccionas al miedo. Copian, practican, aprenden a ser tú. Desde entonces evito los bosques de noche. Pero a veces, cuando estoy solo, escucho mis pasos adelantarse unos metros. Y cuando hablo en voz alta, alguien responde desde entre los árboles, usando exactamente mis mismas palabras.